Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. No sé si has visto lo que es en el muro de la comunidad, pero como ya se acerca lo que es el 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad y etcétera, etcétera, había decidido hacer lo que es por esta semana una lectura para poder ver su vida pasada. ¿Vale? Si vosotros vienen posiblemente de otra vida, si han reencarnado, qué tipo de vida tenían anteriormente o si hay un mensaje para este presente. Espero que te guste, mi querido Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a empezar. Yo siempre lo hago con el tarot Z. Este tipo de canalización lo hago con el tarot Z. Te lo muestro. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Aries. Carta guía, carta consejo para Aries. Un mensaje relacionado con su vida pasada. Vamos a ver. Esta carta. Me sale lo que es la carta del Rey de Pentáculos, Aries. Siento, mi querido Aries, que tú, en una vida pasada, posiblemente es como que hubieras hecho una promesa de amor. Y cuando te digo lo que es una promesa de amor, no todo tiene que ser lo que es de pareja. Para algunos quizás sí, para otros quizás la familia, los hijos también. Es como que los tuyos, mi querido Aries, se hubieran marchado antes de tiempo. Y es como que tú te hubieras quedado solo o sola en ese presente, Aries. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está triste, pero a la vez enfadado, tiene lo que es una paloma en su mano, que lamentablemente ha perecido, y detrás hay un campo santo. Es como que tú hubieras sido, como se dice, la última generación, o el último integrante de esa familia, o de repente, Aries, tú tuviste que despedirte de tu gran amor antes de tiempo. Hay como un enfado, Aries. En tu vida pasada es como que tú hubieras dicho, no es justo. ¿Por qué me lo arrebatas todo? Y puede ser que por eso muchos de ustedes están en este plano terrenal y de repente tú estás con alguien y quizás no te sientes como realizado o no te sientes bien con esa persona. Porque el alma siente. A lo mejor la persona que tú estás buscando todavía no está en tu presente o simplemente vosotros no han coincidido. Siento como que tú estás buscando todavía a tu alma o a tu llama gemela. Con esto no digo de que tú no seas feliz al 100% con la persona que tienes al lado. Quizás tú eres feliz, pero hay una sensación de búsqueda en tu interior. Es como que dice Richard, siento que todavía hay algo más que tengo que vivir, o mi alma siento como que tengo que conocer a una persona. Vamos acá más cartas, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Hay como un enfado. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. ¿Ves? Mira esta carta de soledad, Aries. Aquí hay un personaje que está solo, que está sola, Aries. Siento que muchos de ustedes, Aries, tuvieron, como se dice, que enterrar a sus seres queridos, al gran amor de tu vida. Es como que en ese tiempo tú te quedaste solo y sola, Aries. Y es como que tú no aceptas, en ese momento no aceptabas esto. ¿Por qué? Aquí veo soledad, Aries. Siento que tu alma está buscando. Siento como que tú de repente en ese tiempo hubieras hecho como
como un pacto de amor, como un juramento de volverte a encontrar con ellos en las próximas vidas, en este presente, Aries. Esta imagen que yo veo aquí, Aries, me da a entender de una época, supongamos, yo qué sé, una época medieval, siglos anteriores, donde inclusive quizás todavía la tecnología no estaba avanzado, a lo mejor inclusive no había ni electricidad, también puede ser el caso, ¿vale? Lo digo por el ropaje. Y por lo que yo veo aquí, por los rasgos que veo, es un personaje de cabello largo, rubio, ¿vale? Y de ojos claros. Pero es una época quizás de muchas batallas, de muchas guerras. Una época. Me dan a entender que la mayoría de ustedes, ¿vale? La mayoría de ustedes, al margen de la raza, al margen que si tú eres latino, que si tú eres anglosajón, si tú eres, yo que sé, británico, europeo, da igual. Me dan a entender como que en una vida pasada, tú posiblemente pertenecías a Europa. Por los rasgos, mira, por los rasgos, digo yo. Inclusive me atrevería a decir quizás de la época de los vikingos, Aries. De esa época. Vamos a ver, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. En base a esto, mi querido Aries, muchos de ustedes se aislaron o simplemente se refugiaron lo que es en la religión, en la parte espiritual, porque mire esta carta, aquí hay un personaje que ya está calvo o rapado el cabello, y está lo que es en un convento, en una iglesia, en un centro religioso, Aries. En base a esa soledad, porque ustedes se quedaron solos, es como que alguien te arrebató a tu familia, a tu entorno, a tu pareja, Aries, porque estabas en una época en la cual las cosas no eran como la actualidad, por decirlo así, ¿no? Tranquilidad, paz, no. Constantemente había muchos conflictos, Aries. Muchos de ustedes, y diría yo la mayoría, se refugió lo que es en la parte espiritual. Ya sea lo que es en la religión, como también lo que es en la parte espiritual, Aries. Muchos de ustedes se inclinaron para la parte positiva, porque la carta del 3 de Pentáculos es una carta de ayuda. Muchos de ustedes posiblemente han estado quizás apoyando de una forma directa en las batallas, pero dando tu servicio quizás, yo qué sé, de conocimientos de medicina, de repente dando refugio a las personas que están heridos, etcétera, etcétera. Porque esta es una carta de paz, pero también de aislamiento, Aries. Pero fue en base a lo que te pasó, Aries. En base a lo que te pasó. Parece como que ustedes perdieron todo. Y solo tú quedaste, Aries. Seas hombre o seas mujer. La carta del Rey de Espadas. La tranquilidad, la evolución, la espiritualidad, Aries. Mira. Esta carta es una carta de sabiduría. Y si tú te das cuenta, este personaje está sentado, sereno, y hay una franja de luz que lo ilumina, Aries, que lo está iluminando. Entonces, ¿qué me están diciendo estas dos cartas? ¿Cómo te puedo decir? El despertar espiritual de ustedes, o el don que despertó en ustedes, que puede estar relacionado con la religión, que puede estar relacionado con la magia, pero vosotros no han sido hechiceros malos, no. O tú has sido un sacerdote, una sacerdotisa, o tú has sido una persona de religión, o tú has sido de repente un brujo o una bruja blanca. No has sido de mal, no. Es cierto que al principio había mucha ira, había mucha soledad,
mucha tristeza. ¿El por qué? Pero siento como que en base a esto hubo ese despertar. ¿Por qué? Pero despertar positivo, porque este personaje está en una iglesia, en un centro santo, Aries. Y aquí hay un personaje de serenidad, que solo quiere paz, que solamente quiere hacer el bien, Aries. Que ya no quieres estar con esos resentimientos, con esos malos recuerdos. En base a eso hubo un despertar en ustedes. Y que no te llame la atención, porque a veces los ciclos se repiten, que no te llame la atención, Aries, que a lo mejor si tú estás pasando un momento muy difícil en estos momentos, en la cual de repente tú me dices, Richard, no quiero saber nada de nadie, no quiero saber de la humanidad, está siendo muy negativo, muy negativa, esto va a ser temporal. Siento que hay un plan divino para ustedes, pero parece que tienes que pasar por un momento muy difícil. Muy difícil. Quizá de repente para que tú reconozcas entre el bien y el mal. Pero ustedes no se van a inclinar al mal. No veo esto. Y si hay un grupo es minoría. No está en tu energía, Aries. Si tú tienes ese don, o si tú estás descubriendo un don y tú quieres llegar lejos, inclínate por el bien. Inclínate por el bien. Te recomiendo esto. ¿Para qué? Para que no repitas otra vez el ciclo de una forma negativa. Entonces, siento que algunos de ustedes actualmente, tu mundo está de cabeza. Y siento que esto es como el detonante para que salga ese brujo o esa bruja blanca que vosotros llevan, Aries. Porque en el pasado ha pasado esto ya. Ha pasado mucha soledad, mucha tristeza, pero algo te llevó a evolucionar. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del Rey de Oros y la carta del 4 de Bastos, mi querido Aries. Mira, quiero que observes esto, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje, el Rey de Oros, mucha seguridad. En su mano tiene como si fuera una bolsita de oro. Antiguamente cuando querían comprar favores o yo que sé, propiedades, le daban lo que es una bolsita de tela y adentro había monedas de oro. De esa manera se hacía la transición o la compra, ¿no? No es como ahora que es con tarjetas, no, se hacía de esta manera, Aries. Y aquí, mi querido Aries, hay una persona que se agarra a la cabeza, que no quiere aceptar esto. A pesar que a lo mejor muchos de ustedes económicamente en algún momento van a estar mal. Vale. ¿Qué te quiero decir con esto, Aries? Muchas personas, cuando se enteren que tú tienes un don, o si tú ya tienes ese don, mi querido Aries, muchas personas van a ofrecerte mucho dinero, pero para que hagas el mal. Porque aquí yo veo que esta persona no quiere aceptar. No está en tu aura, no está en tu energía, Aries. Muchas personas se van a dar cuenta que tú eres muy bueno y muy buena con el tema de las energías. Cuando esto empieza a despertar, o tú si ya estás despertando con esto, se van a dar cuenta que tú tienes un don y te van a ofrecer mucho dinero. Pero esta carta te recuerda que no es tu destino. No es tu destino, cariño. No, tú no has nacido para hacer el mal. No. Tienes un don, pero ese don tienes que aprovecharlo para el bien. Aunque el mundo entero te esté dando palazos en estos momentos. Porque a lo mejor me dice Richard, sinceramente, con toda la maldad que me hacen, quiero que ellos paguen. No está en tu naturaleza, Aries. No está. Vamos acá más cartas. Te van a ofrecer mucho dinero. Mucho dinero. La carta del 8 de bastos.
Inclusive, mi querido Aries, aquí veo presión, aquí veo amenazas, aquí veo que muchos de ustedes se van a ganar enemigos por esto. Pero, mi querido Aries, los hijos de Dios siempre van a ser, como se dice, perseguidos. Esto ya es desde siglos anteriores. Desde siglos anteriores. Pero tú tienes que tener esa fuerza, esa valentía. Tienes que prácticamente cumplir con el don que te ha otorgado el universo, que te ha otorgado Dios. No hagas el mal. Pero es cierto que te vas a ganar muchos enemigos. O ya te estás ganando muchos enemigos, mi querido Aries, por hacer el bien. Muchos enemigos. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver. Pero es curioso cómo hay ese despertar en base a una tristeza, en base a un gran dolor. Tú te aíslas, pero hay un despertar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Dice, perdón. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología de la Biblia. Mira, es importante, mi querido Aries, para que se acelere este despertar, que tú perdones. Sé que a lo mejor tú estás pasando por un momento muy crítico o hay un resentimiento en ti. Tienes que perdonar. Vas a empezar a recibir señales, Aries. Después de esta lectura, o quizás ya está pasando, colibrís o aves que se posan quizás en tu ventana o se cruzan quizás en tu vida, mi querido Aries. O mariposas que entran en tu casa. Vas a empezar a recibir señales. Te están diciendo que tienes que empezar a cambiar, a despertar, cariño. A despertar, te están diciendo. Tienes que empezar a renacer otra vez. Cualquier daño, cualquier tristeza que tú tienes, si tú quieres que se active ese despertar, ese gran don, tienes que perdonar. Recuerda que para muchos de ustedes, el principio fue con mucho dolor. Te arrebataron todo, Aries. Luego, tú te aíslas. Soledad, tristeza, pero luego encuentras tu don. Posiblemente ese ciclo se está repitiendo ahora. Tienes que empezar a perdonar. Haz una oración de corazón. Pide a Dios que vuelvas tú a nacer un nuevo ser, Aries, para que ese don se reactive. Tienes un don escondido ahí. Vamos a ver, corazón, las características de muchos de ustedes, porque estamos hablando de ustedes, de muchos de ustedes. Vamos a ver. Mira, algunos de ustedes ya están en ese despertar. A lo mejor estás en oraciones, practicas algún tipo de deporte de relajación, quieres estar en paz contigo mismo, quieres de repente inclusive empezar algo nuevo, yo qué sé, irte de mochilero por ahí, hacer viajes. Sí, algunos de ustedes ya. Algunos de ustedes son delgados o delgadas, cabello largo, me dicen. Inclusive el cabello como rasta o crespos o trenzas, perdón. Piel blanca o piel trigueña, un poquito morenito, morenita, me dicen, ¿vale? Muchos de ustedes, hay muchas personas que te atacan, pero tú te tomas las cosas con calma. Estás en un despertar y quizás no eres consciente de esto. La carta del ermitaño. Últimamente, como que me dice Richard, quiero estar solo, quiero estar sola. Como que te aburre posiblemente los lugares donde hay mucha multitud, donde hay mucho ruido, quizás las fiestas, la discoteca, los bares, como que ya te cansa esto. O tú me dices, Richard, necesito inclusive trabajar desde casa. Necesitas estar solo, sola, está viendo un despertar. O muchos de ustedes están en un lugar solos o solas también.
la soledad. Te está llevando a pensar muchas cosas. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Sí, muchos de ustedes quizás están en otro continente, en otro país, Aries. La carta del 5 de oros. Muchos de ustedes posiblemente han perdido trabajo o se han quedado sin nada en los bolsillos. O de repente estás en un proceso de separación. A lo mejor en estos momentos tú me dices, Richard, todo el mundo me da la espalda. Estás en un proceso de despertar, Aries. Iniciales. Estas iniciales pueden coincidir en tu apellido, apodo, apelativo, nombre, cualquier letra, ¿vale? La letra A, la letra R, la letra E, la letra K y la letra N o Z. Si no coincide, tranquilo, tranquila, llévate el mensaje que es tuyo. La letra U, la he visto por aquí. Vamos a ver, ¿con qué signos de repente te estás rodeando, Aries? ¿Con qué signos te estás rodeando, mi querido Aries? Me sale un Leo, me sale Capricornio, Cáncer, Tauro, Virgo, debajo otra vez Capricornio. Bendiciones, mi querido Aries. Ese es tu don y tu vida pasada fue así, ¿vale? Siento que en base a un tormento, a una tristeza, se reactiva tu gran don. Tu generación o tu vida pasada fue de magia. O tú has sido un sacerdote, una sacerdotisa o alguien relacionado con la religión, o un hechicero, una hechicera, un brujo, un bruja, pero blanca o blanco, de paz, Aries. Besitos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Y feliz San Valentín. Feliz día del amor. Feliz día de la amistad, mi querido Aries.